días, ¿cómo están? Qué lindo estar aquí. Es una bendición realmente poder compartir con ustedes. Mi nombre es Jonathan de Cuenca. ¿Seguro? Chao. Mi esposa acá está aquí. Y es un gusto estar aquí. Tal vez se acuerden, creo que hace como 4 años que estuve aquí en la última vez. Pero por suerte me invitaron otra vez. No hice tan mal trabajo. Bueno, mientras comparto, quiero que tengan una pregunta en mente de cuál es el propósito que tiene Dios para sus vidas. Porque creo que es común esa idea de cuál es el propósito que tiene mi vida, qué propósito tiene. Y yo hasta diría qué propósitos tiene, porque no creo que todos tenemos solo un propósito, pero ojalá tengamos muchos propósitos. Pero cuando tenemos esta pregunta, creo que a menudo, y bueno, voy a hablar de 2 peligros que pueden haber con tener esa pregunta en nuestras vidas. El primero es que podemos mirar nuestras propias vidas para ese propósito. Podemos ver los dones, las habilidades que tenemos y hasta el llamado que Dios tiene para nuestras vidas y empezar a buscar ahí el propósito que queremos encontrar, ¿cierto? Porque todos queremos tener un propósito. No es como, no me importa mi vida sin propósito. Está bien, queremos encontrar eso. Y creo que hasta es algo que anhelamos y nos esforzamos para alcanzar, para buscar, para aumentar, aprovechar al máximo el propósito que tenemos. Entonces, el primer peligro es eso. Empezamos a ver nuestras propias vidas. Analizamos cómo estamos nosotros actuando, cómo estamos rendiendo en cuanto a esas cosas. El segundo peligro es que podemos empezar a ver el pasado y el presente, nada más. Vemos qué hemos hecho hasta ahora. Miramos cómo nos fue, al menos en mi caso, en la escuela, en la universidad, después de la universidad, en el trabajo, cosas así. Y creo que eso puede ser un peligro porque podemos ver cómo hemos, digamos, ¿qué sería la palabra? Lo tengo escrito aquí. Podemos descubrir que no cumplimos como debimos, ¿no es cierto? No llegamos tarde, pudimos haber hecho más. No hicimos todo lo que debíamos haber hecho, pudimos haber hecho. O podemos descubrir que tal vez ya nuestros mejores momentos pasaron, ya hicimos bien, pero ahora ya no podemos cumplir con ese propósito que tenemos o que tuvimos como antes. Y eso va a traer desilusión, duda, desesperanza, ¿no es cierto? Va a causar cosas feas. Entonces, lo que quiero desafiarles en esta mañana es que nos jactemos en nuestras debilidades. Como dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, dice que él se jacta en las debilidades, porque en sus debilidades la fuerza de Dios es hecha perfecta. Entonces nosotros también podemos decir eso de nuestras debilidades. Cuando encontramos debilidades, que creo que todos vamos a encontrar, menos yo definitivamente tengo muchas, puedo jactarme de que la fuerza de Dios, el poder de Dios es hecho perfecta en esas debilidades. Entonces voy a hablar hoy día del pacto y como dice ahí, no, está bien, no sé nada, tranquilos, solo estaba presentando, gracias. ¿Sí funciona? Sí. Gracias. Entonces, voy a hablar del pacto y en el sentido de restaurando la comunión rota, ¿no? Las relaciones rotas. O podrías decir que bíblicamente nos dice
que tenemos el ministerio de reconciliación, ¿no es cierto? Ese es un reto que tenemos, ¿no es cierto? Es un deber que Dios nos pide de participar, de tomarlo como parte de nuestro propósito como iglesia. Tenemos, dice, este ministerio de reconciliación. Entonces vamos a hablar sobre restaurar comunión rota. Y primero quiero hablarles acerca de... ¿El de arriba? ¿El de abajo? Ya me notó. De la salud integral, le digo aquí, la salud completa, ¿no es cierto? Físico, obviamente que podemos orar a Dios a que nos sane físicamente, también mentalmente o psicológicamente, espiritualmente y relacionalmente, porque también la salud de nuestras amistades, nuestros matrimonios, las relaciones que tenemos con nuestros hijos son sumamente importantes. Y creo que Dios siempre quiso, bueno, Raúl anticipó la charla súper bien cuando estaba hablando en la Santa Cena, de que Dios se relaciona con nosotros a través de pactos. Dios siempre quiso una relación con nosotros y es una gran parte, o tal vez el propósito más grande que tenemos. Jesús murió para reconciliarnos con el Padre, entre otras cosas. Y eso incluye la vida eterna y mucho más. Pero el gran regalo de eso es decir que el Dios, creador del universo, es mi Padre. Esa es nuestra herencia en Cristo. Todos nosotros podemos decir eso. Él es mi Padre. Y es sumamente poderoso eso y lleno de propósito. Y en Hechos 3:8 hay una historia de un paralítico que es sanado. Y él creo que muestra muy lindamente esta salud integral de la que estoy presentando como primer punto. Dice que se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Y dice que luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Caminando, físicamente sanado el paralítico. Estaba caminando, saltando. ¿Quién salta? Los niños tal vez fueron saltando al parque. ¿Alguna vez has ido saltando a algún lado? Eso implica que estás contento, que hay una sanidad psicológica, podrías decir, ¿no es cierto? O mental o emocional. Y alabando a Dios, espiritual, ¿sí? Y creo que todo eso también implica relacional, porque hasta más lindo que sanarte de ser un paralítico es saber que Dios me ama y lo hizo por ti, porque sabe que estás necesitando y quiere ayudarte. Entonces es un lindo ejemplo de eso. Perdón, está chiquitito, pero en el libro de Rick Warren de Una vida con propósito nos da 7 pasos o 7 pautas para reconciliar relaciones. Y lo que quiero, yo no necesariamente voy a indagar en cada uno profundamente, pero quiero que me acompañen en la Biblia, en Mateo capítulo 18. Creo que también quisiera, antes de entrar en esto, de cómo podemos reparar relaciones, hablar del fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? En Gálatas 5 dice que tenemos, que somos llamados por libertad, solamente que no uséis la libertad de pasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿sí? Y dice que la de la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes. Mucho fruto de la carne, ¿no es cierto? Pero dice cómo nos tratamos los unos a los otros, ¿no es cierto? Entonces hay un aspecto relacional, ¿no es cierto? Como que la mayoría de estas cosas no son pecados o cosas que hacemos a solas en nuestra casa, sino que son en comunidad.
Y definitivamente son cosas que afectan y dañan y molestan las relaciones. Muchas de estas cosas van a arruinar matrimonios, ¿no es cierto? También idolatría, por ejemplo, es poner a otra cosa o Dios delante de Dios. Eso va a afectar nuestra relación con Dios. Y los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que son de Cristo, los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones. Y si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Muchas veces podemos leer o entender el fruto del Espíritu Santo como algo para mí. Señor, dame más amor, dame más paciencia, dame bondad, benignidad, mansedumbre. Hágame tan humilde como tú, Señor Jesucristo, ¿cierto? Templanza, necesito templanza con mis hijos, dominio propio. ¿De qué me sirven esas cosas si no me relaciono con los demás? No se trata de... Imagínate estar lleno de gozo, pero solo en la casa, en mi cuarto, a solas. Y cuando entra otra persona, ¡pum!, se desaparece. No tiene sentido. Por eso quería recordarnos esto antes de entrar en Mateo 18, del 15 al 20, que empieza diciendo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él a solas. Yo creo que esto es sumamente importante. Como dice aquí, hable con Dios antes de hablar con la persona, y es específicamente a solas, ¿sí? Debe empezar ahí. Muchas veces creo que hasta por excusa decimos: bueno, necesito buscar consejería para eso. Primero voy a hablar con Raúl y contarle los horrores que ha hecho esta persona, para que tal vez yo estoy mal y él me puede corregir. Y terminamos yendo en el pretexto o con tal vez ignorantemente pensando: no, voy a aconsejar, a recibir consejo antes de confrontar a esta persona. Dice: si te oye, has ganado a tu hermano. Ahí muchos de los problemas van a terminar, ¿sí? Entonces, creo que sacando de estos puntos, uno de los mejores también es siempre tomar la iniciativa. Porque a veces decimos: ya, tal vez no me incumbe, ya voy a olvidar, más fácil, voy a dejar que pase esta cosa, realmente no me molesta tanto, yo puedo perdonar. Y no confrontamos cosas, porque es incómodo, es difícil. Y creo que muchas veces se arruina esto porque empezamos a hablar con otras personas, nos aconsejamos y terminamos. Muchas veces termina una de las personas con quien hablamos viendo a esa persona y diciendo: por si acaso me dijo esta otra persona. Ahí ya eso puede poner un bloqueo casi imposible de lograr solucionar, porque la persona ya dice: has ido a medio, ¿a quién no has contado del problema que tuvimos? Entonces sigue, dices: pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Entonces ahí ya has ido en persona, has dicho: mira, esto me lastimó, quiero conversar acerca de esto contigo. Como dice aquí, no, habla con Dios primero, hazlo solo tú y él, o ella y tú, como sea. Toma la iniciativa, no digas: bueno, él me ofendió a mí, él tiene que decir. O siempre, si tú sientes que es algo que hay que confrontar, no dudes, hágalo y hágalo pronto, porque el tiempo no sana estas cosas, como a veces decimos. Simpatice con los sentimientos del otro. No vayas ya decidido la cosa: mira, esto es lo que hiciste, esto es lo que tienes que hacer y punto. No, hágalo una conversación. Mira, esto es como me siento. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu perspectiva de esta situación? A lo mejor en la oración con Dios también te puede mostrar Dios que
Tal vez eres parte del problema, lo más probable es que sí. Confiesa tu parte del conflicto, ¿no es cierto? Ataca al problema y no a la persona, y coopere en lo más que pueda, ¿no es cierto? La meta es reconciliarse, no resolver. ¿Y qué significa eso? Hay un dicho que es preferible tener una relación que tener la razón. Y creo que es importante eso, porque a veces podemos estar tan enfocados de que esto es lo correcto y esto tiene que darse así y punto. Y la Biblia dice, ¿no es cierto? Y puede ser verdad, probablemente lo es la verdad. Pero si pones esa verdad como lo más importante, a veces la relación puede quedar como segundo puesto y la persona o las personas van a captar eso y van a decir, ándate con tu razón, pero no quiero tener nada que ver contigo. Y eso no significa que la verdad está puesta por un lado o que no pecó la persona, porque estamos hablando del pecado, ¿no es cierto? Pero sí habla de la compasión que debemos tener y de esa benignidad y bondad, templanza y mansedumbre que hablamos justo antes. De ahí dice, si no les oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Suena como una cosa pequeña, ¿no es cierto? Vamos a atar cosas en la tierra y van a ser atados en el cielo. Fuerte, ¿no? Y no creo que esto es solo para los discípulos, no creo que es solo para los ancianos, yo creo que es para el cuerpo de Cristo, ¿sí? Cosas que nosotros atamos aquí son atados en el cielo, y cosas que desatamos. Estamos hablando de decir, ¿sabes qué? Te perdono. Sé que me lastimaste, pero quiero tener una relación. Y eso es algo fuerte, en términos teológicos hablan de las llaves del cielo, si no me equivoco, las llaves. Y eso es algo que Dios da a su iglesia para que nosotros usemos para bendición. Después dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Raúl y yo hemos estado pidiendo un Lamborghini. Muchas veces este versículo es mal aplicado, ¿sí? Y pensamos que cualquier cosa que pidamos nos va a ser dado. Y pensamos en cosas, tal vez no tan tontas como la que acabo de decir, pero cosas físicas, cosas materiales, cosas que no son tan importantes. Pero el contexto de esto es relacional. El contexto de eso es el ministerio de reconciliación. Y sigue diciendo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Cuando vamos a confrontar a esa persona y decir, mira, esto es lo quiero reprenderte. Necesito hablar contigo. Quiero hablar sobre esto lo que pasa. Dios está ahí. Dios promete aquí en su palabra estar en medio de nosotros. Y eso creo que es sumamente importante, porque podemos seguir todas las reglas y hacer todo perfecto y tener todo el argumento y estar llenos de... Bueno, en nuestras fuerzas vamos a llegar a cierto punto, pero si Dios está ahí y ese fruto del Espíritu Santo está ahí, vamos a tener mucho mejor chance de lograrlo, ¿sí? Eso es el reto para nosotros, ¿no es cierto? Tal vez algunos de ustedes están diciendo, probablemente todos. Yo sé que yo tengo algunas cosas, no estoy aquí predicando de haberlo hecho en todos los aspectos de mi vida. Siempre hay personas y cosas o que nosotros hemos ofendido o que sentimos ofendidos y debemos arreglar. Ahora vamos al pacto. Como Raúl decía, Dios siempre ha querido y ha relacionado con los hombres a través de los pactos. Un pequeño resumen de los pactos que ha hecho Dios en el Antiguo Testamento.
No voy a hablar de cada uno, pero para que vean que no estoy mintiendo, que Dios es un Dios de pacto. Y bueno, mi papá me dio el nombre Jonathan David, por el pacto que tenía Jonathan con David. Y yo creo que es una linda historia de Jonathan David en cuanto a esto, porque nos muestra, obviamente tenemos ejemplos de Dios haciendo pactos con nosotros, que es algo que hoy se ha cumplido todas esas cosas en el nuevo pacto de su sangre, que acabamos de hasta recibir gracia por medio de la Santa Cena hoy día en cuanto a eso. Es recordar que Jesús hizo esa promesa: esto voy a hacer por ti, yo voy a morir por tus pecados, yo pago el precio. Y Jonathan y David, la historia de Jonathan y David es como: Jonathan era un príncipe, probablemente creció en algún tipo de palacio, con tutores, con entrenadores de armas, era un guerrero, ¿no es cierto? Entonces, el círculo que él hubiera tenido de amigos o de conocidos no era el mismo que David. David era el menor entre sus hermanos, cuidaba las ovejas, probablemente olía como alguien que cuidaba las ovejas. Y pues, quién sabe el tipo de amigos que tenía David, pero no iba a ser el mismo círculo. No tenía sentido, lógica humana, el que David y Jonathan sean amigos. Inclusive, Jonathan tenía una razón para no ser amigo con David, que era que él, siendo el hijo de Saúl, como funcionan monarquías, iba a ser el siguiente rey por ser el primogénito del rey, y David fue ungido como rey por lo que Saúl hizo, ¿no? Para no meternos mucho en la historia, pero Jonathan tenía todas las razones para decir: le voy a hasta ayudar a mi papá a matar, cuando eso estaba pasando. Pero Jonathan hizo un pacto, no le convenía, ¿sí? Y muchas veces en nuestras relaciones empezamos a pensar: bueno, me conviene, ¿qué saco yo? ¿Qué beneficio hay para mí en esta amistad? Solo doy, y la persona nunca me invita. Pero creo que esto es un ejemplo de la relación de pacto que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas, y cómo interactuemos con otras personas sea de dar, aunque no tiene mucho sentido. Y muchas veces creo que viene de Dios esas amistades donde tal vez no tiene mucho sentido, pero es hermoso, es lindo tener esas amistades. Tal vez como les conozco a Raúl y Pati ya 32 años, algo así. Y por ejemplo, nosotros fuimos a vivir en Riobamba hace como 32 años, ¿estamos? 30 años. Gracias. En el 93, por ejemplo. Y yo era un niño, y ellos también eran casi niños, jovencitos. Pero nuestras familias hubo como una amistad ahí, ¿no es cierto? Y no necesariamente era como Jonathan y David. Mi papá nunca quiso matarla. pero era como, había un amor ahí, ¿no es cierto? Una unidad que no necesariamente era creado por los hombres. Y yo creo que eso es algo que también debemos enfocarnos. Tener cuidado de crear amistad y unidad donde Dios nos está creando, en nuestras propias fuerzas, porque probablemente vamos a salir decepcionados de eso. Pero en cambio, cuando descubrimos que hay una amistad y un amor ahí, y una unidad, de celebrar y decir: wow, qué lindo. Pueden pasar años y cuando les veo es como el Raulín y la Pati, hermosa pareja, que les amo mucho. Romanos 11, 26 al 27 dice esto: entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata tendrá, perdón, estoy destruyendo su versículo. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Entonces Dios aquí en sus pactos cumple sus pactos en Cristo, y nosotros somos parte de eso. Nosotros somos conectados a
planta a ese árbol que es Israel, porque es para todos, gentiles y judíos por igual. Dios siempre está buscando una relación de pacto con nosotros. ¿Qué cita era esa? Romanos 11, 26 al 27. Y no lo tengo escrito, pero Pablo en esta carta está citando un versículo del Antiguo Testamento. Voy a adivinar que es un salmo. Seguramente en sus Biblias pueden encontrar. También quiero conectar a esto en Mateo 22, del 37 al 40, donde Jesús responde a los fariseos, ¿no es cierto? Hay toda la ley y los profetas se suman o se resumen en amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, que se conecta también a lo de la sanidad, ¿no es cierto? ¿Por qué quiere que Dios hagamos eso? Porque quiere todo, no quiere que hagamos las cosas a medias. Este es el primer y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igual: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto suena para mí como que para Dios las relaciones son importantes, las amistades son importantes, cómo nos relacionamos con Dios y también con nuestros prójimos. Ya mismo. Entonces, tengo dos puntos antes de terminar en cuanto a esto. El primero es confianza. La confianza es una esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como uno desea que actúe, ¿sí? Entonces tenemos confianza, debemos tener confianza en las relaciones porque hay una expectativa de cómo van a funcionar. Y creo que en Efesios 4, 15 al 16 dice que hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Entonces, la confianza ahí está en las personas que van a hablar la verdad del amor, está en Dios también, porque Él es el que pone ese crecimiento para nosotros. Dice, hasta que seamos más y más como Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y llena de amor. El plan de Dios es que nosotros nos ayudemos los unos a los otros a crecer en esa amistad, porque es un amigo el que va y te dice las cosas con amor, pero la verdad, ¿no es cierto? Y la verdad no siempre es agradable, pero debemos querer eso. Entonces, eso es un poco una doble cosa, ¿no? La confianza es algo que obviamente tenemos entre las personas, pero la raíz está en Dios. No confiamos en los hombres, nada más, pero sino en que Cristo está en la mitad de esto. Como dice en Mateo 18, que donde dos o más estamos, Él está ahí, en medio de nosotros. La otra cosa que necesitamos es la lealtad. ¿Sí? Y la lealtad es un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia otra persona. ¿Sí? Creo que es sumamente importante. Otra vez, está Dios en medio de esto. No es solo la lealtad de personas, pero la lealtad a la identidad en Cristo de las personas. Juan 15:13 dice que no hay un amor más grande que el que dar la vida por los amigos. Y Proverbios 17:17 dice que un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Yo creo que muchos de nosotros hoy día hemos sido heridos, hemos sido tal vez hasta traicionados, decepcionados en amistades que hemos tenido. Y eso hace que sea difícil abrirse a más amistades, porque tenemos el temor de que vamos a ser heridos nuevamente, decepcionados nuevamente. Y creo que el reto no es solo buscar a personas que van a ser leales con nosotros, sino buscar ser esa persona,
ese amigo leal para otros. Y es esa conexión con el Espíritu Santo, ese fruto que damos, que hace que sea eso posible. No es en nuestras fuerzas, no es porque vamos a ser tan buenos y vamos a crecer a cierto nivel y después ya vamos a lograr. Siempre tenemos que tener esa dependencia con Dios, donde de Él viene la habilidad. Su fuerza, su poder es hecha perfecta en nuestras debilidades. Entonces, vivir por gracia es un reto. Definitivamente podemos encontrar propósito en nuestras debilidades, cuando la fuerza de Dios se manifiesta en ellas. Y definitivamente no creo que es malo buscar propósito, pero creo que a veces ponemos mucho énfasis en encontrar ese propósito, y nos olvidamos del todo el viaje, todo el viaje de descubrir. Creo que en la vida no es que llegamos a cierto punto, la mitad, a los 20, 30 años, descubrimos nuestro propósito y de ahí cambian las cosas, sino constantemente estamos descubriendo misterios y aspectos sobre el propósito que tenemos. Y quiero leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, donde dice: además de esto, y por si acaso, si leen además de esto antes, muchas veces cuando vemos versículos chéveres como este, decimos, ¿cómo que además de esto? ¿O qué es esto? Esto son las promesas de Dios, la gracia de Dios, la salvación que Él trae. Entonces, además de que Dios hizo todo para nosotros y participamos en el pacto en su sangre, no porque cumplimos o porque hicimos bien las cosas, sino porque Él, y era el gran placer de Dios hacerlo por nosotros. Dice, además de esto, poniendo toda diligencia, ¿sí? Hay que esforzarnos, hay que dedicarnos, añadir a nuestra fe. Ojo, empieza con fe, que es un regalo de Dios, no es de nosotros. El inicio es algo que completamente es gracia, pero debemos añadir a eso. Dice, añadir a su fe virtud, y a la virtud el conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza la paciencia. Ya se vuelve un poco más relacionado, ¿no es cierto? A la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor o la caridad. Qué lindo que empieza con fe, que es algo que no es de nosotros, es un regalo de Dios, y termina en algo que nos une y que nos permite vivir este ministerio de reconciliación. Entonces, para terminar, quiero animarles a que no hay poco propósito, hay un poquito de propósito por ahí, por allá, y tienen que pelear y luchar para encontrar ese propósito y agarrar, porque no hay mucho propósito. Ni tampoco hay un solo propósito para cada uno, y si no lograste cumplirlo, chao, perdiste tu propósito. Más bien creo que hay mucho propósito y estamos rodeados de propósito en Cristo. Yo creo que Dios quiere darnos ese propósito. Como Raúl dijo en la Santa Cena, Él nos escogió a nosotros. ¿Qué más propósito que Él nos escoja para ser hijos, hermanos de Cristo? Entonces, lo único que tenemos que hacer es recibir ese propósito. También quiero animarles a que no debemos buscar un propósito solo en nuestro presente y nuestro pasado, sino más bien en nuestro futuro. Y no solo el futuro que podamos imaginar durante esta vida que tenemos, que si tenemos suerte va a ser 80, 90 años, sino en la eternidad. Imagínense cuánto propósito podemos tener con una vida eterna en relación perfecta con nuestro Padre Celestial. Yo no creo que es poco, yo creo que es muchísimo propósito, y tenemos tanto para descubrir, para recibir de Dios.
Entonces, finalmente quiero animarnos a no valorar nuestras vidas o nuestro propósito de la manera que el mundo lo hace, sino como el reino de los cielos lo hace. Y quiero compartirles algo que me pasó hace años. En mi primer año de matrimonio, en el 2014 al 2015, tuvimos la bendición de ir a Bethel, en California, que es una escuela para capacitar a personas para el ministerio. Y realmente fue un lindo año para mi matrimonio, especialmente para compartir eso con mi esposa. Pero mientras estaba ahí, quería ver cosas, era como, van a ver milagros, quiero ver cosas locas, quiero ver las cosas más locas que pueda imaginar, que Dios haga alguna señal, algún milagro. Y cuando estaba orando un día, sentí que Dios me mostró que el diluvio ocurrió una vez. Partió el Mar Rojo y después partió el río Jordán. Cuando entraron a 2 veces, no creo que partió otra vez otro mar. Y no escuchas en los últimos 2000 años, no escuchas eso. También hizo cosas fuertes, ¿no? Como destruir ciudades, Jericó, Sodoma y Gomorra. No muchos. A veces podemos creer eso, ¿no es cierto? Destruyó muchas cosas. Destruye Nueva York. Cosas súper impactantes, ¿no es cierto? Y lo que sentí es que el corazón de Dios no está en esas cosas. Porque si el corazón de Dios estuviera en esas cosas, los haría más a menudo. Pero donde está el corazón de Dios es en esto, el ministerio de reconciliación, el sanar a corazones rotos. Él está haciendo eso todos los días, sanando corazones rotos, sanando matrimonios, sanando relaciones entre padres e hijos, entre primos, entre amigos. Ahí está el corazón de Dios. Entonces, eso me animó bastante a no pedir que Dios haga milagros o esperar lo milagroso, pero a entender que dónde está el corazón de Dios para nosotros. Y es en esto. Entonces quiero invitarles a que todos los que sienten que necesitan algo de Dios en esta mañana para poder cumplir con el reto de participar en este ministerio de reconciliación, si quieren pararse para orar por ustedes, donde están. Todos, porque todos necesitamos. Igual voy a orar por nuestra iglesia de Azogues también. Señor, gracias. Gracias porque tú hiciste todo para nosotros. Tú abriste ese camino, pagaste el precio para que nosotros podamos entrar confiadamente a tu presencia. Y pedimos que tú toques nuestros corazones, toques los corazones de las personas con quien tú quieres sanar relaciones, Señor. Sé que estás moviéndote y has estado moviéndote y vas a continuar moviéndote en eso, Señor. Quita todo orgullo, todo egoísmo, todo lo que puede impedir la voluntad de Dios para nosotros. De que quite todo resentimiento, quite todo amargura, quite todo lo que puede estorbar nuestra relación contigo, Señor. Sana nuestras familias, Señor. Sana nuestras amistades. Sana nuestros corazones.